Después de estar 4 años separados, BTS por fin regresa con uno de sus proyectos más interesantes hasta ahorita. En esta nueva sección vamos a desmenuzar Arirang para conocer todas sus referencias, secretos y curiosidades detrás de él, para que puedas entenderlo un poco más antes de escucharlo. Así que nada, quédate conmigo porque hoy vamos a ver todo sobre Arirang de BTS. Era junio del año 2022 y BTS estaba en uno de los momentos más grandes de su carrera. Venían de dominar listas de popularidad en todo el mundo y las canciones como Dynamite, Butter y Permission to Dance rompían récords por todos lados. BTS era el primer grupo de K-pop en conquistar por completo el mercado occidental. Parecían imparables, pero ese mismo mes una noticia sacudió a todos sus fanáticos. Durante una celebración de su 9º aniversario, los integrantes explicaron que necesitaban tiempo para crecer como artistas de forma individual. Sin embargo, había otra razón que todos sabían que tarde o temprano llegaría: el servicio militar. Y yo sé que dirás, ¿cómo que servicio militar? Pues bueno, a diferencia de muchos países en el mundo, en Corea del Sur es obligatorio que todos los hombres cumplan con un servicio militar que dura entre los 18 meses y los 21 meses, oficialmente para hombres de entre 18 y 28 años, debido a todas estas tensiones que mantiene este país junto con su vecino malvado, Corea del Norte. En otras palabras, no era una decisión de BTS, sino una obligación que tarde o temprano se tenía que cumplir. A partir de ese momento, los 7 integrantes se fueron enlistando poco a poco. Mientras algunos lanzaban álbumes en solitario, otros iniciaban su servicio, y durante casi 4 años BTS dejó de existir como un grupo activo. La pregunta ya no era si volverían, más bien era cómo sería este regreso. Con el paso del tiempo, uno tras otro fueron saliendo de su servicio militar, hasta que finalmente, ¡pum!, se anuncia el maravilloso regreso de BTS, una gira y un nuevo álbum, el cual era llamado Arirang, un nombre que quizá para la mayoría no significa mucho, pero que en realidad escondía una historia capaz de explicar por qué este podría ser el proyecto más importante de esta nueva etapa para BTS. Pero entonces, ¿qué significa Arirang? Arirang no es una palabra inventada ni el nombre de algún lugar, es el título de una de las canciones folclóricas más importantes de toda la historia de Corea, tanto así que muchas personas la consideran el himno no oficial del país. Su origen se remonta muchos siglos atrás y con el paso del tiempo se convirtió en un símbolo de la identidad coreana, acompañando al pueblo en alguno de los momentos más difíciles de su historia. Pero lo más interesante de todo esto es lo que representa. Aunque existan miles de versiones de Arirang, casi todas hablan de las mismas emociones: la separación, la nostalgia, el dolor de despedirse de alguien, pero al mismo tiempo de la esperanza de volver a encontrarse algún día. ¿Ya te está haciendo un poco más de sentido? Después de casi 4 años separados debido al servicio militar, BTS elige para su gran regreso el nombre de una canción que habla precisamente de la separación, pero también del reencuentro. No parece una simple coincidencia, sino una declaración de lo que iba a significar este regreso. No era nada más el regreso de BTS como grupo, sino también un regreso a sus propias raíces. Ya habían conquistado el mundo con éxitos como Dynamite o Butter, canciones completamente en inglés que los llevaron a lo alto de la industria musical. BTS decidió volver con un álbum que lleva uno de los símbolos culturales más importantes en Corea, casi como si dijeran: sí, somos un fenómeno mundial, pero seguimos siendo 7 morros orgullosamente coreanos. Y esa idea también está presente en la portada del álbum. A simple vista aparecen 3 círculos rojos, pero en realidad el diseño está inspirado en el alfabeto coreano y transforma las letras de Arirang en un logotipo minimalista. Incluso las líneas que atraviesan los símbolos representan el viaje de BTS, la separación, la pausa y el reencuentro. Es un detalle que resume visualmente todo lo que este álbum quiere transmitir, incluso antes de escuchar la primera canción. Entonces ahora sí, ¿qué intenta decirnos BTS con este álbum? A pesar de contar con 14 canciones, realmente no parece estar construido como una colección de temas separados. Es decir, no parece que escribieron un chorro de canciones nomás por escribirlas, para al final elegir nada más cuál se queda y cuál no. Más bien, todo el disco gira alrededor de 3 grandes ideas: volver a encontrarse, descubrir quiénes son ahora y comenzar una nueva etapa. La primera idea que atraviesa Arirang es volver a casa, pero no hablamos de regresar al escenario después de 4 años
separados. Hablamos de sus raíces, su identidad y la razón por la que empezaron a hacer música en primer lugar. Durante los últimos años, BTS se convirtió en uno de los grupos más grandes del mundo, pero después de vivir todo eso, la pregunta cambió. Ya no era ¿hasta dónde puede llegar BTS? Más bien era ¿quién es BTS cuando deja de perseguir el siguiente récord? Y esa idea se puede sentir en canciones como Swim, donde el grupo utiliza la imagen de volver a moverse después de estar un tiempo detenido. No se trata de regresar porque sí, se trata de ir poco a poco hacia adelante después de haber estado detenido, de aprender otra vez cómo avanzar cuando la vida te obligó a tomar un camino diferente. Pero regresar también significa aceptar que ya no eres la misma persona que se fue. Es allí donde aparece la segunda gran idea del álbum, la identidad, porque después de casi 4 años, BTS no podía volver exactamente al punto donde lo dejó. Sus fanáticos habían crecido, las experiencias y las necesidades que tenía ya no eran las mismas. Esto mismo pasó con sus integrantes. Cada uno tuvo una experiencia distinta, exploraron nuevos sonidos y descubrieron nuevas partes de sí mismo mientras estaban haciendo su propia música. Es por eso que Arirang no parece recrear el BTS del pasado. Ese BTS ya no existe. Más bien, parece preguntarse, después de todo lo que hemos vivido, ¿quiénes somos ahora? Y eso es algo que se refleja en la forma en la que el álbum mezcla todos estos elementos históricos con sonidos nuevos. Es como si BTS estuviera tomando lo que ya tenían construido desde hace 10 años, pero no para aferrarse a la nostalgia, sino para hacer algo diferente, algo más nuevo. Y es precisamente esto lo que nos lleva a la tercera gran idea de Arirang, un nuevo comienzo. Arirang no nace después de una separación, no es una historia sobre perder algo, es una historia sobre todo lo que pasa después, sobre cómo una pausa y alejarte un poco puede cambiarte por completo. Como una despedida también puede ser un reencuentro, y como incluso después de alcanzar la cima todavía existe la posibilidad de volver a empezar. Es quizá por eso que Arirang fue el nombre que BTS eligió para este regreso, y funciona perfecto. La canción folclórica que inspiró el título siempre ha estado relacionado con la distancia, con la nostalgia y la esperanza de volver a encontrarse. BTS tomó esa idea y la convirtió en una historia de una nueva etapa. Con esto entendemos que BTS no intenta decirnos, mírenos, seguimos siendo quienes éramos antes, sino algo mucho más maduro. Volvimos, pero ahora sabemos exactamente quiénes somos. Después de conocer toda la historia detrás de Arirang, quizá lo más interesante es entender que este álbum no representa nada más el regreso de BTS, representa todo lo que tuvo que pasar para que ese regreso fuera posible, porque durante casi 4 años muchos se preguntaron si BTS podría volver a ser el mismo después de haber seguido tanto tiempo, pero la verdad es que nunca se trató de eso. El tiempo cambia a las personas, los artistas cambian y BTS inevitablemente cambió. Arirang no intenta borrar todo lo que pasó durante esos años, de hecho se aprovecha para convertirlos en una nueva historia, una historia sobre volver a encontrarse y recordar de dónde vienen, y más que nada sobre entender que a pesar de haber tocado la cima, todavía existen caminos muy largos por recorrer. Así que sí, después de 4 años, BTS finalmente regresó, y no como una copia de lo que eran antes, sino como una nueva versión de ellos mismos. Es por eso que para mí este álbum es uno de los proyectos más importantes, porque no es solamente la historia de un grupo que volvió después de una pausa, es la historia de cómo a veces tienes que alejarte del lugar donde perteneces para darte cuenta de cuánto significa volver.